recursos del Ministerio de las TIC. Una ovación que eriza la piel, ese es el efecto Nairo Quintana, orgullosamente colombiano, de Boyacá para el mundo, nuestro ciclista que aún sigue generando emociones en el país y también a nivel orbital. Durante la salida de los equipos en la última etapa del Tour de Francia, fue aplaudido por los asistentes al estadio y de paso festejó su 6º puesto en la clasificación general. Una grandísima, gigante actuación de Nairo, quien además firmó autógrafos con los asistentes, todos los colombianos que estaban en París pendientes de su llegada. El Tour lo ganó al final el danés Jonas Vingegaard. Pogačar fue segundo y gigante lo que hizo, sin lugar a dudas, nuestro Nairo Quintana. Noticias deportivas que alegran el alma. Vamos con nuestros titulares aquí en RTVC Noticias. Fuerte ofensiva contra el Clan del Golfo en Antioquia. 5 integrantes de la banda fueron abatidos. En Cartagena, 2 más murieron en otro operativo. Incautada 1,5 toneladas de estaño en Bichada, cerca a frontera con Venezuela. Autoridades ubicaron 2 centros de acopio en el que almacenaban el mineral utilizado para proteger metales del óxido. Llamado a los colombianos para que se vacunen contra la viruela del mono y completen esquemas de COVID-19 para evitar aumento de casos. Piedad Córdoba se posesionó como senadora. Presidente del Congreso le tomó juramento en Clínica de Medellín. Transmisión de mando presidencial del 7 de agosto tendrá nuevo símbolo. Fue diseñado por artista vallecaucano. Ocupación de predios de ingenio azucarero en Cauca. Defensoría y gobierno electo sugieren diálogos para resolver situación. En el mundo, Rusia reconoció bombardeo a puerto de Odessa. Continúa tensión por exportación de granos. Bogotá es sede del torneo panamericano de pesas. En el primer día hay buenas noticias para Colombia. Detalles en nuestra sección deportiva. Los Avengers tendrán 2 nuevas películas. Detalles del multiverso de los superhéroes al final de la emisión. Buenas noches y bienvenidos a RTVC Noticias. Nuestra emisión del fin de semana inicia en Antioquia. Allí continúa la ofensiva de las autoridades contra el Clan del Golfo. En las últimas horas, 5 integrantes de la banda criminal fueron abatidos. Las autoridades anunciaron el fortalecimiento de las operaciones. Juan Carlos Giraldo, buenas noches. Usted nos tiene más detalles de este operativo. Hola Damaris, televidentes, muy buenas noches. Pues se trata de un operativo que fue denominado Honor en contra del Clan del Golfo y el Plan Pistola que este grupo criminal ha adelantado en contra de las autoridades. En este operativo cayó alias Charry, que sería supuestamente el responsable de la muerte de por lo menos 7 integrantes de la policía en apartado. El presidente de la República se refirió a este operativo. Veamos todos los detalles en el siguiente informe. En un operativo de la policía y el ejército en apartado Antioquia se dio de baja a 5 personas que según las autoridades pertenecían al Clan del Golfo. Estos bandidos eran los responsables del homicidio del patrullero de la policía, Jesús David Murillo, el pasado 11 de julio. En la operación fueron incautadas 4 pistolas, un revólver, una granada y M26, 4 proveedores y 9 celulares. Entre los abatidos está alias Cherry, señalado del asesinato de 7 uniformados en el Urabá antioqueño. Pero los hostigamientos no cesan. En las últimas 24 horas murió un civil y 2 soldados durante ataques a las estaciones de policía en Carepa y Arboletes, mientras que en Zaragoza se escuchó por 2 horas ráfagas de fusil. Hubo un hostigamiento a los policías que estaban por los lados del parque. Hay un civil que está herido, que ya estamos en todos los procesos y todo el tema, y ya está siendo atendido en el hospital. Las autoridades realizan operativos en otras regiones del país. Todos los días estamos capturando. Capturamos en Córdoba, en Chocó y en Antioquia de manera permanente y en los demás departamentos donde tiene influencia esta organización. En Antioquia han sido asesinados más de 20 policías en lo corrido de 2022. Precisamente las autoridades se han pronunciado y han dicho que mantienen la recompensa
de hasta 5.000 millones de pesos por los cabecillas del Clan del Golfo, como alias Chiquito Malo, y de 10 millones de pesos por los colaboradores. Esta es la información. Continúen ustedes en estudio con más noticias. Juan Carlos Giraldo, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Juan Carlos. Así es, seguimos conectados 24/7. Y dos supuestos cabecillas del Clan del Golfo fueron abatidos en Cartagena, Bolívar. Según las autoridades, durante un allanamiento, alias Nico y alias Jordán dispararon contra los uniformados. Estarían implicados en el asesinato de un policía durante el Plan Pistola. Alias Nico debía responder por la muerte de 23 personas. Estos dos sujetos, a quienes también se les encuentran 3 armas de fuego, son perpetradores de homicidios selectivos en la ciudad de Cartagena y lo principal, son los determinadores de atentados contra nuestros policías, lesiones personales y homicidios, como en el caso del patrullero William Palacio. Y gracias a una acción investigativa en defensa de los recursos naturales, fueron ubicados 2 centros de acopio y fundición de minerales extraídos ilícitamente en zona frontera con Venezuela. En el lugar fue incautado algo más de 1,5 toneladas de estaño en lingotes y arena, que es utilizado para proteger metales del óxido. Los predios fueron ubicados en la inspección de Santa Rita, zona rural de Cumaribo, por la Fiscalía General de la Nación en un trabajo articulado con el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. Allí funcionaban 2 centros de acopio y fundición de minerales. Minerales extraídos ilegalmente en yacimientos de Bichada, Guainía y en la margen del río Inírida en frontera con Venezuela. En los bienes, localizados en área de injerencia del Frente de Guerra Oriental del ELN, los investigadores se encontraron algo más de 1,5 toneladas de estaño. Distribuidas en 29 lingotes que arrojaron un peso de 448 kilogramos y en 16 lonas que tenían 1.214 kilogramos del metal en arena. La Fiscalía obtuvo ante un juez de garantías medidas cautelares con fines de decomiso sobre la 1,5 toneladas de estaño, que podría superar un valor de 200 millones de pesos. Y a la cárcel fue enviado Edwin Alejandro Cárdenas Camelo. Él es integrante de Los Fríos, banda dedicada al fleteo en Bogotá. El procesado aparecía en el cartel de los más buscados de la capital. Cárdenas Camelo es señalado de los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. La evidencia recopilada cuenta de que supuestamente participó en 5 robos y cumplía un rol específico dentro de la banda. Por otro lado, las autoridades judicializaron a un hombre que habría mantenido a sus animales de compañía en graves condiciones de cuidado. Esto fue en Valle del Cauca. Más información en nuestro panorama judicial. A la cárcel fue enviado un presunto integrante del Clan del Golfo que habría participado en el homicidio de un reincorporado en Chocó. La Fiscalía también logró la condena en contra de una persona que haría parte de las disidencias de las FARC y estaría involucrada en el crimen de un reincorporado en Bolívar. En una acción policial fue capturado Marlon Yesid Durán Charris, conocido como alias Marlon. El operativo se dio en un billar ubicado en el barrio Lucero Bajo de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. Alias Marlon está sindicado de tentativa de homicidio contra integrantes de la Policía Nacional en el municipio de Fundación Magdalena. Quiero recordarle a todos los colombianos las recompensas que hay contra los principales cabecillas del Clan del Golfo. Chiquito Malo, Gonzalito, Siopas, hasta 5.000 millones de pesos. Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario en contra de John Arley Evao Duave, alias Care Crimen, un presunto integrante del Clan del Golfo que habría participado en el asesinato del reincorporado Einer Cuesta Mena. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a alias Care Crimen los delitos de homicidio agravado, tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego y concierto para delinquir. En otra acción, la Fiscalía esclareció el homicidio de 3 jóvenes en el Parque La Revolución de Buga. La contundencia del material probatorio aportado permitió esclarecer el homicidio de los 3 jóvenes ocurrido en la noche del pasado 13 de mayo. Al parecer, un hombre en bicicleta cuestionó a las víctimas por encontrarse en el referido parque. 7:09 de la noche, noticias de salud. Un nuevo llamado a la ciudadanía para completar los esquemas de vacunación contra el COVID-19 y el fortalecimiento de las medidas para la contención de la viruela del mono. Juan Sebastián Amaya, buenas noches. ¿Cuáles son esas medidas?
Damaris, televidentes, muy buenas noches. Pues comencemos hablando de la viruela del mono. Pues bien, el Ministerio de Salud y también el Instituto Nacional de Salud aseguraron que están reforzando esas medidas de control y de prevención, especialmente en los principales aeropuertos del país, en un trabajo conjunto con Migración Colombia, pues porque recordemos que cerca del 80% de todos los casos detectados a nivel mundial son procedentes desde Europa y también desde Estados Unidos. Por eso ese reforzamiento en las medidas de control y de bioseguridad en los aeropuertos del país. En Colombia, recordemos, al menos 10 casos han sido detectados en los últimos 3 meses, de los cuales 5 ya salieron de su etapa de aislamiento y de tratamiento. Ese ejemplo claro de esas estrategias y proyectos, de las estrategias de educación, de pedagogía y también de capacitación al personal de salud, lo está haciendo la Secretaría de Salud de Cali. Con una estrategia de 3 pasos, la Secretaría de Salud de Cali se prepara para hacerle frente al contagio de la viruela del mono. La capacitación a todos los profesionales y personal de la salud alrededor de la identificación de casos, la notificación y vigilancia epidemiológica. Segundo componente, información, educación y comunicación a la comunidad sobre los signos y síntomas. Una tercera fase de prevención radica en el fortalecimiento de los canales de comunicación, en el que los pacientes pueden consultar sobre la sintomatología. Dolor de cabeza principalmente, fiebre y inflamación de los ganglios son las características principales, además del brote que se presenta en la cara y en las extremidades, que luego se pueden ir convirtiendo en máculas o pápulas. En Colombia se han diagnosticado 10 casos, 5 de ellos ya terminaron su etapa de seguimiento. Y en cuanto a COVID-19, el Ministerio de Salud reitera e insiste nuevamente en ese llamado a la vacunación, a completar los esquemas y también a acceder a las dosis de refuerzo. Esto después del último reporte de la entidad de la tercera semana de julio, en donde cerca de 25.000 casos positivos se detectaron y 238 personas murieron. Recordemos entonces ese llamado e insistencia a acceder a la vacunación. El Ministerio de Salud reiteró la importancia de completar los esquemas de vacunación y especialmente de acceder a la dosis de refuerzo contra COVID-19 para evitar aumento en contagios y muertes. La inmunidad tiende a decaer después de 6 meses y en un momento específico puede haber una condición de vulnerabilidad en el próximo semestre si no se avanza en el proceso de vacunación. El llamado es por el último reporte que evidenció que 238 personas murieron por COVID-19 entre el 15 y 21 de julio. El gobierno les pidió a las secretarías de salud, IPS y EPS, fortalecer las campañas de inmunización. En 4 o 6 meses, cuando no tengamos una inmunidad sustentable frente a nuevas subvariantes o variantes, no estemos aquí afectándonos y no estemos aquí diciendo que eso no se planteó. Hasta el momento, 36,3 millones de colombianos cuentan con su esquema completo de vacunación y solo 13,3 millones con la dosis de refuerzo. Además, al menos 2,4 millones de niños y niñas aún faltan por vacunar. A pesar de estos continuos aumentos en contagios y muertes, una de las cifras que da tranquilidad también a las autoridades de salud es la de ocupación en las unidades de cuidado intensivo, que actualmente a nivel nacional es de un promedio de 47%. Juan Sebastián Amaya, RTVC Noticias, conectados 24/7. Y cambiamos de tema. El próximo martes será realizado en el Congreso de la República la votación del proyecto que reglamenta las 16 curules de paz y define el destino de las mismas en las comisiones de la Cámara. En nuestra sala de redacción está Mónica García. Mónica, buenas noches. ¿En cuáles comisiones quedarán? Damaris, ese proyecto establece que las 16 curules de la paz serán repartidas de la siguiente forma: 3 curules en la comisión primera, 3 más en la comisión sexta y 2 curules en cada una de las 5 comisiones restantes. El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, aseguró que esta semana quedará aprobado el texto conciliado del proyecto, pero le pide al presidente Iván Duque que lo sancione con celeridad. Las comisiones constitucionales de la Cámara de Representantes no sesionarán la próxima semana. La razón, aún no está lista la ley que establece cómo serán repartidas las 16 nuevas curules de la paz en esas comisiones. El presidente de esa corporación, David Racero, indicó que solo será convocada la plenaria hasta que sea sancionada la ley. Por falta de esa reglamentación concreta, esa participación en las comisiones, no pueden participar con voto, porque con voz sí pueden participar, pero no con voto. Es decir, hoy en día
las 16 curules nuevas de víctimas pueden participar con voz y con voto solo en la plenaria. Según el presidente de la Cámara, a más tardar el miércoles de la próxima semana, pasará a manos del presidente Iván Duque para su sanción. El llamado que le hago al presidente Duque es que apenas tenga su escritorio, pase por la revisión jurídica correspondiente a presidencia, por favor firme ese articulado. Para el ex representante a la Cámara, Germán Navastalero, conocedor de la ley quinta que reglamenta el Congreso, las comisiones constitucionales podrían funcionar sin el voto de los congresistas de las curules de paz. Las comisiones pueden entrar a sesionar ahorita. Se instalan y no se cuenta para nada a estas personas. Una vez ellos tengan adjudicada su comisión, se amplía. Las sesiones en las que será aprobado el proyecto están convocadas para el próximo martes en horas de la mañana. Piedad Córdoba tomó posesión como senadora de la República desde la clínica El Rosario en Medellín, luego de no poder asistir a la instalación del Congreso el pasado 20 de julio por problemas de salud. A través de su cuenta de Twitter, el presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, informó que en cumplimiento de la Constitución juramentó a la senadora y agregó que las diferencias políticas no serán en ningún caso motivo para negar derechos constitucionales. De que se avance en el proceso de... Y un dato final, las mariposas serán la imagen oficial de la transmisión de mando presidencial el próximo 7 de agosto. El símbolo de la consigna de la presidencia de Gustavo Petro, Colombia, potencia mundial de la vida, fue diseñado por el artista vallecaucano Carlos Duque. Según el pacto histórico, este diseño representa el sello del nuevo gobierno. Hasta aquí la información política. Mónica García, RTVC Noticias, conectados 24/7. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo y el gobierno del presidente Gustavo Petro hicieron un llamado para iniciar diálogos con las comunidades indígenas en Padilla, Cauca. Varias personas estarían ocupando terrenos de los ingenios azucareros. Este es un informe de Jessica Molano, periodista de Radio Nacional. Ante los recientes hechos ocurridos en el municipio de Padilla, Cauca, por inconvenientes entre las comunidades indígenas por la ocupación de predios azucareros en la zona, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, solicitó de manera urgente se convoque y fortalezca la mesa de diálogo para avanzar en la resolución de dichos conflictos. Esa mesa ya había sido instalada desde el pasado mes de mayo con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y por eso solicitamos que se avancen los compromisos para avanzar en la solución de dichos conflictos. Es a través del diálogo que podremos evitar situaciones en las cuales la comunidad pueda verse inmersa en conflictos por la tierra. Es de anotar que mediante un trino el presidente electo Gustavo Petro invitó al movimiento indígena a Socaña y a los movimientos sociales del norte del Cauca a iniciar el primer diálogo regional de Colombia por la paz para dar solución pronta a esta problemática. Y atención a esta noticia, quienes tienen peluditos en casa, la alcaldía de Bogotá emitió una alerta por un pico de moquillo en perros. Las autoridades recomiendan fortalecer la vacunación de mascotas para evitar propagaciones. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal intensificó la búsqueda de casos de moquillo en perros por el aumento de contagios en la unidad de cuidado animal de la ciudad. Serán reforzadas las medidas de contención. Remisión de muestras a virología de la Universidad Cooperativa de Colombia para esclarecer si estamos ante la presencia de la circulación de una nueva cepa o no. El distrito explicó cómo se contagian los perros. El contagio se da a través de fluidos como heces, orina, mucosa, aerosoles, lo cual se incrementa especialmente en esta temporada de lluvias. Y mucha atención si su mascota presenta los siguientes síntomas. Afecta varios sistemas como el digestivo, respiratorio y nervioso, teniendo como secuela la pérdida de la funcionalidad pulmonar, convulsiones, dolores musculares y daños irreparables y permanentes en el sistema nervioso del animal, que en muchos casos los lleva a la muerte. La recomendación es completar los esquemas de vacunación de los perros, consultar a médicos veterinarios y evitar que tengan contacto con otros animales si hay sospechas del virus. Si usted descubre a un perro callejero con síntomas, puede comunicarse con la línea 123 y reportar el caso. Y ahora sí llega el momento de los deportes. Camilo, ¿cómo estamos de goles? Ya la fecha cuarta de la liga, ¿qué
partidos hay hoy? Bueno, hay muchos partidos, empatitis por cierto, Damaris, lo que se vivió en nuestra liga colombiana, porque tan solo un equipo pudo ganar en Barranquilla, el Junior de Barranquilla. De ahí en adelante fue pura empatitis en los diferentes partidos. Por eso de inmediato vamos a comenzar con lo que sucede en nuestra liga colombiana y obviamente comenzamos de inmediato con todo lo que pasa. Vamos allá a esa cámara y obviamente aquí les mostramos todos los goles, obviamente en RTVC Noticias. Rápidamente comenzamos con lo que iba a pasar tanto en Medellín contra el Once Caldas de Manizales, donde iba a llegar acá este remate y el autogol de Juan Guillermo Arboleda. Está desacomodado totalmente el defensor central del Medellín y convertía el autogol. Después la respuesta del poderoso Diver Cambindo, el hombre sin tocayo, convierte acá el 1-1 para el Rojo de la Montaña, que empató como local. Otro empate, otra empatitis. América, que parecía el local frente al Cortuluá, aparecía primero Adrián Ramos, el ex Borussia Dortmund, para convertir el 1-0 del equipo escarlata. Luego, pelota quieta, ¡ay! Otro autogol. Sí, ¿de quién? Adrián Ramos. El remate justamente es de Alexis Castillo Manyoma, se desvía en Adrián Ramos y era el 1-1, otro empate. Seguíamos con empate de Damaris y aquí tenemos otra vez otro empate. Daniel Mantilla, el remate y adentro, golazo para Atlético Nacional, el campeón del fútbol colombiano, que no ha tenido buenas 4 jornadas en este inicio. Y después otra muy buena anotación para que lo cante todo el Tolima, Michael Rangel para el 1-1. Luego, minuto 70, aparecía este remate, aquí la anotación de Jefferson Duque, el goleador que tiene el conjunto verdolaga, y parecía triunfo Atlético Nacional, pero minuto 92, el centro, y sí, Junior Hernández estaba prácticamente delantero, un defensor, un lateral espectacular que tiene el Vinotinto y Oro para darle el 2-2 final al conjunto de Hernán Torres. El único que iba a ganar era Carmelo Valencia, con esta anotación para el Junior de Barranquilla, que después iba a aparecer Alexander Osa para embocar justamente el 2-0 y la victoria del Junior de Barranquilla para darle 3 puntos al equipo de Curramba. Una buena victoria frente a Independiente Santa Fe. Bueno, entremos ahora con el mundo de las pesas, porque desde hoy y hasta el próximo 30 de julio, Bogotá es sede del Campeonato Panamericano. Nuestra compañera está muy atenta, Paula Fresneda, les estoy hablando, que nos tiene todos los detalles de este primer día de competencias. Paula, ¿cómo le fue a la delegación colombiana? Cuéntenos. Camilo, ¿cómo está? Un saludo para usted y para todos los televidentes de RTVC Noticias. Pues ya ganamos 3 medallas de oro y una de bronce. Y se me olvida contarles que en este momento está disputándose el envión, o sea, la segunda fase de los 61 kilogramos. Les vamos a mostrar un poco de cómo está el ambiente aquí en el Palacio de los Deportes. Y reportamos también 2 medallas nuevas para la delegación colombiana. Tenemos oro en el arranque con John Jairo Serna, quien levantó 122 kilos, y plata con Aviv de las Salas de la Rosa, que también levantó 121 kilogramos. Como les contábamos hace minutos, entonces estamos ya empezando en la fase del envión. Los colombianos, por supuesto, van a esperar para las últimas, los últimos levantamientos y poder así pues buscar y asegurar más medallas para Colombia. Pero veamos en la siguiente nota cómo le fue a la delegación en lo que ha sido este primer día del Campeonato Panamericano en Bogotá. En la modalidad 55 kilogramos, la mejor marca en el arranque de Miguel Ángel Suárez fue de 105 kilos. Posteriormente en el envión venció su propia marca y volvió a imponer récord panamericano. Levantó 142 kilos. Triple oro tricolor en la primera competencia del día. Gracias a Dios se dio el resultado, 3 medallas de oro, igualmente un récord. Creo que ya pues veníamos preparándonos muy fuerte con una concentración con Selección Colombia. En los 45 kilogramos de las damas, Alejandra Álvarez logró el bronce en el arranque tras levantar 69 kilos. Es la primera vez que compito en un campeonato panamericano mayores, entonces pues no, muy feliz y muy contenta. En la categoría B de los 49 kilos, Manuela Berrío hizo solo un levantamiento en el arranque de 50 kilos y uno en el envión de 70.
Y bueno, yo estoy más que enganchada con el Mundial de Atletismo. Ayer estaba viendo algunas finales, estaba ahí pendiente de Señal Colombia, pero ya hoy es el último día. Bueno, Se me acabó. parece muy bien que estés ahí metida, por supuesto, con otros. ¿Te gusta el atletismo, por cierto? Mucho. ¿Lo practicas? De vez en cuando. Bueno, acá te cuento que estamos aprendiendo todos, gracias a Señal Colombia, y aprendemos precisamente de lo que está pasando en los 35 kilómetros marcha, donde hubo grata presencia colombiana, pero obviamente el experto, hacemos contacto con él, con don Carlos Julio Guzmán, que se encuentra allí en Oregon, Estados Unidos, con toda la actualidad del mundo del atletismo que tanto nos apasiona. Don Carlos Julio, saludo cordial y muy buenas noches. Camilo, señoras y señores, bienvenidos y buenas noches. RTVC Noticias tiene para ustedes a partir de este momento el informe sobre el desarrollo del Campeonato Mundial de Atletismo en Eugene, Oregón, campeonato que finaliza hoy. Muy temprano, la marcha de Colombia, 35 kilómetros, presentó examen. 3 atletas. La prueba fue ganada por el italiano Massimo Stano con 2 horas 23 minutos y 14 segundos. Muy importante la colocación de Eyer Arévalo. Al final, 8º puesto con marca nacional para esta competencia. Pues al inicio me sentí un poco forzado, pero ya luego me encontré bien. Estaba en el lote todo el tiempo y al final pues ya por los kilómetros pues sentí mucha fatiga. Sin embargo no me descolgué tanto, logré mantener el ritmo y bueno, gracias a Dios logré mantener esa séptima posición. Al final subí el ritmo en el último kilómetro y logré remontar una posición más. Saber que hoy hay un momento deportivo, pero que en los Juegos Olímpicos se busca otro momento deportivo ideal, ¿no? Entonces toca tener paciencia y empezar a trabajar sobre eso, sobre ese proceso, sobre ese proyecto y empezar a visualizar hacia los Juegos Olímpicos de París. Después de RTVC Noticias, Señal Deportes de Señal Colombia tendrá para ustedes todo el detalle de este fantástico remate del Campeonato Mundial. Gracias por su gentileza y atención. Nos encontramos en breve. Camilo, por favor. Muchas gracias, don Carlos Julio. Por favor, nosotros continuamos con más y con una invitación realmente imperdible, porque mañana a 6:50 de la tarde, por esta pantalla, la de Señal Colombia, viviremos el juego Colombia-Argentina en la semifinal de la Copa América Femenina. Si Colombia gana, Damaris, así de claro, ya clasifica directamente al Mundial y a los Juegos Olímpicos, y eso lo sabe el técnico Nelson Abadía, que tiene nómina completa para el duelo ante el albiceleste en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga. En el historial, apenas 2 triunfos para la tricolor y también 4 victorias para Argentina y 2 empates. Todo está listo para que estemos programados con la selección Colombia femenina y obviamente soñar con ser mundialistas. Y hasta aquí toda la información deportiva en RTVC Noticias. Siete y 27, información del mundo en RTVC Noticias. El gobierno ruso reconoció el ataque contra la ciudad portuaria de Odessa, aunque aseguró que apuntó contra infraestructura militar ucraniana. Por ahora continúa la tensión en torno a la exportación de granos. Rusia continúa sus ataques contra puertos ucranianos, lo que amenaza el acuerdo para desbloquear las exportaciones de granos desde el Mar Negro y aliviar la escasez mundial de alimentos causada por la guerra. Situación que preocupa a algunos países africanos, como Egipto, que compra el 80% del trigo de Rusia y Ucrania. El Kremlin afirmó que la crisis viene de tiempo atrás. La crisis alimentaria mundial de la que se está culpando descaradamente, incondicionalmente a Rusia, como si la crisis alimentaria comenzara el día en que lanzamos nuestra operación militar especial en Ucrania. El ataque ruso pone en riesgo el histórico convenio firmado luego de 3 meses de negociaciones, donde cerca de 22 millones de toneladas de trigo, maíz y otros cereales almacenados se encuentran bloqueados. A este complejo panorama se suma la advertencia de Ucrania de una contraofensiva para recuperar la región estratégica de Jersón, en la península de Crimea, anexada por los rusos en 2014. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, sus tropas avanzan paso a paso. Noticia para los amantes de los Avengers. Disney anunció en la Comic Con de San Diego, Estados Unidos, la nueva saga de películas de superhéroes de Marvel, con 2 títulos nuevos. Además, exhibió un avance de la secuela de Pantera Negra.
Pantera Negra Wakanda por siempre presentó su primer tráiler, donde los wakandianos deben luchar para proteger su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte de su rey. Todos comprendemos lo necesario y especial que es este proyecto, que llega en este momento por diversas razones, y cuando piensas en la gente, las mentes, los talentos que se reúnen para contar esta historia, es absolutamente una experiencia espiritual. Las producciones de Marvel han dominado las taquillas del planeta en los últimos años. Es el caso de Avengers Endgame, que recaudó $2.790 millones. Por eso el estudio reveló las dos películas que concluirán la exitosa saga, Avengers The Kang Dynasty y Avengers Secret Wars. Las películas llegarán a las salas de cine en 2025. Haremos lo que sea. ¿Y cómo te va con la película de superhéroes? Bueno, a mí me encanta, soy fanático de Iron Man, me fascina toda la saga de Marvel, pero la última sí no me gustó, la de Thor, no, dejo muchas dudas. Bueno, esperaremos qué pasa con estos nuevos dos títulos. Llegamos al final de RTVC Noticias fin de semana. No se despeguen de nuestra señal porque a continuación ya tendremos el último día de este Mundial de Atletismo. Bueno, estaremos atentos. Gracias. Feliz noche. RTVC Noticias, emisión fin de semana.